Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Internacionales. Hoy nos acompaña Oscar Schiappa Pietra, con quien vamos a conversar sobre las elecciones de Estados Unidos. Estamos a menos de 3 semanas de este proceso electoral, en un contexto bastante atípico, como ya hemos comentado en otras oportunidades, marcado por la pandemia, marcado por un golpe a la economía y también por protestas antirracistas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Tatiana. Bueno, el contagio, ¿no?, del presidente Donald Trump, el brote además de algunos funcionarios de la Casa Blanca, de su partido, han vuelto a colocar la pandemia en el centro de la campaña, algo que querían los demócratas, pero que no les convenía a los republicanos. ¿Cómo ha visto usted este último episodio y el manejo, sobre todo, de ambos grupos? Bueno, efectivamente, por el lado del presidente Trump y del Partido Republicano, este es un episodio devastador en términos de la salud personal del presidente, pero como usted bien señala, en términos electorales también, porque las circunstancias no podrían haber sido más elocuentes. El contagio se habría producido en un evento realizado en la Casa Blanca, sin de respetar las normas más elementales de cuidado que aconseja todos los médicos y la ciencia. De modo que, por así decirlo, el presidente Trump ha sido pescado con las manos en la masa. Esto es algo que, sobre todo en aquel sector de votantes indecisos, y de votantes moderados que no están necesariamente afiliados con uno u otro partido, esto tiene un efecto persuasivo sumamente poderoso que ya empieza a registrarse en las encuestas de opinión que estos días se están realizando. Entonces, que sí está generando efectos, como ocurrió en su momento en Brasil, cuando a Bolsonaro le da coronavirus, supera la enfermedad sin mayores complicaciones, y luego, pues, muchas personas terminan creyendo que el presidente había tenido razón al decir que la COVID era simplemente una gripecita. Eh, en este caso no, porque particularmente en Estados Unidos, que hay más de 210,000 muertos, varios millones de contagiados, etcétera. Ciertamente esto es algo que la mayoría de las personas ya no pueden seguir tomando a la ligera. Es más, hay un elemento agravante. En este momento, en Estados Unidos, está habiendo un rebrote extremadamente significativo de los casos de contagio de COVID-19, de tal manera que las evidencias son demasiado contundentes de que no es algo que puede tomarse a la ligera. Es cierto que algunas personas, y podría haber sido el caso del presidente Trump, aunque eso también tiene algunas cualificaciones, no son muy afectadas si son contagiadas. En el caso del presidente Trump ha recibido un tratamiento que simplemente no está disponible para ningún otro ciudadano en los Estados Unidos. Así que eso habría contribuido a aliviar sus síntomas. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Joe Biden evidentemente ha criticado el manejo de Donald Trump en la pandemia, ¿no? Y aclaró que podría haberlo hecho mucho mejor, pensando en una estrategia que deje de lado la política y que priorice salvar vidas. Joe Biden, ¿cómo llega? ¿Cómo lo ve en estos momentos? Porque sin duda es una figura menos popular que Hillary Clinton y mucho menos popular que Barack Obama. Entraría en un contexto donde la economía está golpeada y claro, usa justamente el mal manejo de Donald Trump en la pandemia como su caballito de batalla. Así es, en efecto, es evidente que Joe Biden no es alguien, digamos, que goce del mismo nivel de carisma como usted bien lo ha notado, ni que Hillary Clinton, ni que Barack Obama. Sin embargo, hay una regla básica en estrategias de comunicación política, y es que cuando tu enemigo se está hundiendo solo, déjalo. En este caso, la estrategia de Joe Biden, básicamente lo que tiene que hacer es dejar que Donald Trump día tras día siga cavando su propia tumba y simplemente marcar un contraste básico
que no le es para nada difícil a Joe Biden respecto a la decencia, a la moderación, al respeto al saber científico y médico en particular. De modo que ese contraste es bastante evidente y hay que decirlo, a Joe Biden le sale de modo bastante natural. Joe Biden es caracterizado por ser una persona con una extremada capacidad de empatía. Por sus propias circunstancias personales, él ha vivido situaciones trágicas en su vida familiar, Genera etcétera. confianza, ¿no? Así es en efecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es pues el joven líder político hiperactivo que algo eran, sin embargo, es el tío de toda confianza de la familia, y eso es algo que en este momento donde hay tanto sufrimiento en la población por el contagio de la pandemia o por las graves consecuencias económicas que se están generando, él logra proyectar esa imagen que la gente tanto necesita. Claro, y que Donald Trump no refleja o no representa para nada. Pero lo cierto es Así que los es. votantes parecen estar o seguir confiando en el manejo, en la gestión económica de Donald Trump. Sin embargo, también las personas mayores, que son a las que más les preocupa la economía y sobre todo las que van a votar, que son cruciales para el Partido Republicano, están perdiendo la fe en Donald Trump. Así es, en efecto. Donald Trump es alguien que tiene un discurso tan insistente y tan radical que no requiere de muchas explicaciones desde el lado opuesto sobre por qué no es conveniente. Eh, Claramente es un discurso inmaduro, egocéntrico, con absoluta falta de capacidad de empatía. Donald Trump es alguien que se ha burlado públicamente de los minusválidos, ha quedado registrado en videos comentarios atroces sobre las mujeres, es alguien que respecto a sus propios colaboradores no tiene lealtad alguna, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto, eso atrae a un sector del electorado, pero es un sector muy definido, muy rígido, no es una masa electoral que tenga la capacidad de crecer, mientras que en el caso de Joe Biden es exactamente lo opuesto, ¿no? ¿Y cómo ven en estos momentos los estados péndulo que finalmente son los que definen la elección, ¿no? Hay estados que son siempre demócratas, otros que son siempre republicanos, pero esos estados importantes son los que van a definir finalmente quién va a ser el presidente. Claro, habría que analizar caso por caso, pero la tendencia general es claramente a favor de Joe Biden. Es una tendencia que además parece en estos días se está acentuando. En la práctica hoy la discusión ya no es tanto quién va a ganar las elecciones presidenciales. Nunca se puede afirmar con 100% de certeza, pero la tendencia cada vez se inclina más claramente en favor de Joe Biden. La discusión es más bien en este momento cómo van a quedar las elecciones parlamentarias, particularmente en el Senado de los Estados Unidos, y si es que los senadores de cada estado y particularmente de esos estados péndulo van a ser elegidos en favor de los demócratas o si es que van a permanecer los republicanos. Y parece que incluso en ese aspecto también la ventaja en favor de los demócratas se está marcando en algunos estados péndulo. En algunos pocos casos los republicanos mantienen ligeramente su mayoría, en otros casos hay un cierto empate y en varios casos claramente está inclinada la tendencia en favor de los demócratas. Claro, usted decía que es muy difícil pronosticar quién va a ser el presidente en estos momentos si nos fijamos solo en las encuestas y creo que eso nos lleva a pensar un poco en lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que se daba prácticamente como ganadora Hillary Clinton, a la hora de la hora gana Donald Trump y me parece que en estos momentos en general somos como más cautelosos, ¿no? Con el resultado de las encuestas, pese a que en todo momento Joe Biden se mantiene a la delantera, incluso en estos estados clave como Pensilvania, Wisconsin, donde hay una ligera ventaja.
pese a que en las elecciones pasadas Donald Trump ganó en estos lugares. Sin embargo, pensar que Donald Trump no podría ser reelecto está todavía dentro de las posibilidades. Sin ninguna duda, nada es imposible. Ujú. Efectivamente, las encuestas no son infalibles. Hay que ver esto con cuidado. Sin embargo, la tendencia general de las encuestas marca un nivel de diferencia en la preferencia de voto en favor de Joe Biden bastante mayor de la que en su momento hubo en favor de Hillary Clinton. Eh, Ujú. Así es que eso parece dar algún elemento adicional de certeza de que la tendencia definitiva sería la de la elección de Joe Biden como presidente. Ahora, hay también un elemento bastante extraño y es que si bien es cierto a nivel global entre el voto latino se favorece a los demócratas, sin embargo, entre los hombres latinos hay una mayor preferencia por Donald Trump. Mm. Eh, Esto es un tema que habrá que analizar. A mí personalmente me parece extremadamente paradójico después que Donald Trump ha tenido reiteradamente expresiones tan abiertamente racistas, discriminatorias y anti-inmigración en contra de justamente de la población latina. Nos ha Ujú. acusado de delincuentes, de violadores, de todas las peores cosas que a uno se le pueda imaginar. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hace que, no obstante eso, los hombres de origen latino en los Estados Unidos tengan de una mayor preferencia por Donald Trump? Ahí probablemente ese discurso machista sea un elemento que esté influyendo un poco en esa preferencia de voto, ¿no? Interesante, ¿no? Porque además en que estas elecciones va a haber la mayor cantidad de latinos votando en comparación a otras elecciones, así que sí podrían marcar un poco también la tendencia, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Es algo obviamente en lo cual ambos partidos están trabajando, pero Ujú. a mí personalmente me parece preocupante y conozco el caso de muchos peruanos ya radicados en los Estados Unidos que son, digamos, no solamente partidarios de Trump, en algunos casos fanáticos a favor de Donald Trump. Eh, no sé si es que no han escuchado lo que Donald Trump dice respecto a nosotros o si es que tienen una dificultad cognitiva para entender lo que eso significa, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Y por qué Biden entonces va a la delantera? ¿Es por el mal manejo de Trump a nivel económico, a nivel de pandemia, por minimizar los efectos de la misma, o vendría desde antes, porque ya se requiere un cambio? Eh, y ya venía en algún sentido desde antes. Hay un cierto hartazgo de un sector mayoritario del electorado en los Estados Unidos respecto a Donald Trump, particularmente, por ejemplo, entre las mujeres, ¿no? Que Ujú. les ha tomado un poco de tiempo, pero finalmente están muy escandalizadas por la conducta de Donald Trump con las mujeres, por los comentarios completamente sexistas ha realizado sobre ellas, Las pero minorías, ciertamente, y las minorías, particularmente el tema de la población afroamericana, digamos, y el sí. manejo que Donald Trump ha tenido en estos últimos tiempos, ¿no? Se han ido sumando una serie de desaciertos. Al lado de ese manejo racista, de ese discurso abiertamente racista, Donald Trump ha tenido un desastroso manejo de toda la crisis de la pandemia del COVID-19 y no está pudiendo mostrar todavía resultados de recuperación económica que de algún modo podrían haber ayudado a inclinar su votación. Donald Trump es el tipo de candidato que tiene partidarios y tiene adversarios muy enconados unos con otros, pero que no tiene mayor capacidad de captar adhesiones más allá de quienes ya son desde antes sus propios partidarios, ¿no? De acuerdo, se ha mantenido entonces esa tendencia. Para ir finalizando, ¿se atrevería a dar un pronóstico?
Bueno, la verdad que mi corazón y algo de mi razón quiere que gane Joe Biden, ¿no? No es el candidato ideal, pero creo que tiene la capacidad de realizar un conjunto de reformas extremadamente importantes que los Estados Unidos requiere. Realmente estoy dispuesto a apostar invitaciones a cenar apoyando la candidatura de Joe Biden. ¿Y al mundo qué le convendría? ¿Biden o la continuidad de Trump? No, de lejos Joe Biden. De la política internacional durante la época de Donald Trump ha sido desastrosa. De un montón de fuegos artificiales, ha terminado enemistando a los Estados Unidos con sus principales aliados, más bien le ha tendido la mano a los dictadores como Kim Jong-un de Corea del Norte, de Vladimir Putin de Rusia, etcétera, y sin lograr resultados. Veámoslo en el contexto latinoamericano. La política exterior de Donald Trump respecto a Venezuela, lo único que ha hecho es fortalecerlo a Nicolás Maduro. Hoy Nicolás Maduro está mucho más firmemente afirmado en su cargo que cuando Donald Trump recién tomó la gestión gubernamental. Y por todos lados, lo que Donald Trump está dejando en política exterior es una secuela de estropicios, de gestiones mal realizadas, de fracasos completos de desprestigio de los Estados Unidos, ¿no? De acuerdo, bastante interesante su análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Tatiana, todo lo mejor. Gracias. Oscar Schiappa-Pietra, experto en gestión pública y en asuntos internacionales, nos acompañó. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta transmisión y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Listo, muchas gracias. Nos vemos Adiós, pronto. suerte. Gracias. Esté Chao, bien. chao. Por el mal Gracias. manejo de Trump.